Que la cueva plantea misterios insolubles desde el punto de vista de la arqueología tradicional. Eso yo lo entiendo perfectamente, porque tendría que darse un vuelco completo para poder admitir que esto es producto pues de una civilización que aprovechó quizás cuevas naturales para acondicionarlas con la mano del hombre y hacerlas habitables. ¿Habitables por qué? ¿Habitables para qué? ¿Quién se le ocurre ir a vivir debajo de la tierra? Si es que alguien lo hace, es porque está constreñido a hacerlo por alguna razón. Casi es un escondite, ¿no? Diríamos. Una especie de escondite, ¿no? Es un escondite, es un parapeto, es una protección. Un arca, ¿no? Un útero casi. Yo diría pues que es una forma de sobrevivir a una catástrofe cósmica. Yo también lo creo. ¿Y a cuál es esa catástrofe cósmica? Bueno, unas bases de experimentación para poder cosechar distintas clases de maíz a determinada altura. Pero si los valles son tan productivos y tan maravillosos, ¿cuál es la idea de hacer 50.000 kilómetros de terrazas de cultivo? Como las acabo de ver en un viaje que hice al Cusco. Y del Cusco me fui a Sacsayhuamán y a todas estas lugares arqueológicos y turísticos aledaños, donde he quedado sorprendido de ver terrazas de cultivo en Machu Picchu mismo. ¿Quién construye eso? Claro. Un arqueólogo tradicional le dice, eso es más o menos hace unos 400 600 años, 500 años, en la época de Tupac Yupanqui posiblemente se debieron haber construido. Así me dijo uno con el que yo conversaba. Yo guardé silencio, porque soy respetuoso de la opinión ajena. Pues él piensa que es así, pues yo pienso que no es así. Yo pienso que eso tiene que haber sido consecuencia de una necesidad, y la necesidad era que había subido el nivel del agua. Como consecuencia también, después que eso ocurre, cuando la luna está, de acuerdo con Horkheimer, se acerca demasiado al planeta, sucede lo que le pasa a cualquier satélite artificial. Se desmenuza, pues. Se desmenuza, se hace pedazos, pero ese pedazo, esos fragmentos, no es que caen en 24 horas, pues, sino que se ponen en órbita alrededor del planeta, y en todas las civilizaciones y en todas las mitologías vemos a la serpiente mordiéndose la cola, que es la vuelta que está dando esos restos que están cayendo y están bombardeando. Ya no podemos estar tranquilos en la superficie de la Tierra. Si queremos que sobrevivir, hay que meterse debajo, para que no proteja la corteza terrestre. O sea, usted piensa que eso fue una especie de búnker natural. Claro, acondicionado para una catástrofe, como nos va a pasar ahora, que vamos a tener que soportar en cualquier momento una catástrofe solar.
como dicen los científicos, ¿no? Podría ser, porque el Corsi y el Ricorsi es la historia perenne de la humanidad. Y esa necesidad se usa o se refleja también en la mitología. Vemos, por ejemplo, la mitología del origen del pueblo cañari. ¿No? El origen, ¿dónde se refugian los hermanos Aya, creo que eran los hermanos? Bueno, no recuerdo el nombre, pero el origen el mito de origen cañari. Justamente salen de una cueva, se refugian en esa cueva para el diluvio, son alimentados en esa cueva por guacamayas, o mujeres aladas en todo caso, ¿no? Que pueden darse muchas connotaciones. Pero muchas de las mitologías andinas están vinculadas a cuevas, al mundo subterráneo, es decir, porque no fue desconocido. Así es. También el origen de los incas se remota pues a la salida de una cueva de los hermanos Ayares. Doctor, casi todas las tradiciones antiguas hablan de la piedra, de la cueva y de la serpiente. ¿Qué percepción usted tiene sobre el sentido de la serpiente, por ejemplo? ¿Para usted qué significa? Lo acabo de decir. Sí. Para mí, pues, la serpiente mordiéndose la cola es esa nube de piedras, de fragmentos que están dando vueltas alrededor del planeta en un proceso de incineración. O sea, es cósmico para usted el significado de la serpiente. Es cósmico, naturalmente. ¿Y para Manuel qué significa la serpiente? Bueno, yo utilizo un sentido más bien de lengua, ¿no? Encontré en el Sumerian Lexicon de Halloran, encontré una palabra muy interesante, que es la palabra A.maru, que en quechua significa serpiente, y Amaru para en sumerio es diluvio, de flut, el diluvio. Entonces es una relación muy evidente, ¿no? A nivel de símbolo, lengua y la relación entre sumerios y americanos. Entonces, evidentemente, yo creo que el estudio de la lengua acompañado del estudio del símbolo y el estudio de la mitología te conlleva a profundizar más esa relación. Una cosa importante es que la explicación fácil a este tipo de construcciones megalíticas, a este tipo de construcciones que no entran dentro de la arqueología oficial, es o la niegas o le das una explicación paranormal o le das una explicación extraterrestre. Eso es lo que le dan la mayoría de explicación. Porque no se ponen a pensar en que todo esto y hallazgos, lo que le llaman óparos o objetos o artefactos fuera de tiempo-espacio, son justamente los que prueban esa relación. Uno ve por aislados la colección Burroughs en Estados Unidos, la colección Crespi en Ecuador, la colección de las piedras de la Maná, el hallazgo de Morix, el mundo subterráneo, lo ve de una manera aislada, todo es fantástico, pero cuando lo concadenas, entonces lo ves como un contacto ancestral entre estos pueblos, posiblemente mucho más antiguo de lo que podamos siquiera aceptar. Sí, se me viene a la memoria el nombre de mi amigo, nuestro querido amigo el doctor Héctor Burgos Stomp, recientemente fallecido, ¿no? Él hablaba mucho del origen de la humanidad. Para él estaba aquí en América y concretamente en el Ecuador. Él, por razones casi esotéricas, se quedó aquí en Ecuador hasta su muerte. Era chileno. Entonces él me contaba, y pues yo creo que alguna vez lo escribió en un libro, él decía que el paraíso era un campo experimental, ¿no? Un campo experimental de seres superiores que habían trabajado al hombre aquí. Y a este paraíso lo ubicaba en la zona de Loja, en una zona que él llamaba pues la zona de Manú, Saraguro y todo esto, ¿no? Sí, el paraíso, es decir, el paraíso era como el lugar de experimentación, ¿no? Él lo decía, no lo escribía, no le temblaba la mano para decirlo, ¿no? O sea, para escribirlo. Y entonces parte de esto era que había un contacto entre estos pueblos, ¿no? Y que antiguamente pues se alimentaron culturalmente tanto europeos, asiáticos como los americanos, ¿no? La pregunta sería, doctor, usted, que es una persona que tiene tantos años ya en el estudio pues, de la historia y de todas estas cuestiones del pasado, ¿qué opina usted sobre la posibilidad pues, de estos contactos antes de Colón? Que pues, sabemos que lo de Colón pues, puede ser simplemente una manipulación. ¿Usted cree, por ejemplo, que los restos hallados en tallos de lo que se habla o de lo que se encuentra o se encontraba en el Museo Crespi eran falsos, como dicen,
o realmente obedecen a una realidad de contacto? Bueno, hay que distinguir entre los contactos precolombinos que forman parte de su pregunta y de las pruebas de esos contactos que vienen después. Indudablemente, el redescubrimiento o descubrimiento oficial de América, pues no fue otra cosa que una forma de oficializar la existencia de un continente que era perfectamente conocido por los marinos y por los navegantes. Claro, constituía un secreto de todos aquellos marinos, porque no lo iban a dar a conocer, porque se les escapaba entonces el control de un negocio interesantísimo que tenían, que era traer el palo de Brasil a Europa. Por eso el Brasil lleva ese nombre, claro. por el árbol negro, madera de Brasil, que era una de las razones de los viajeros marítimos y de los viajes de estos marinos que iban y venían de América. Era una cosa común. Y además, se habla también del piloto anónimo, acuérdese usted, que estuvo antes de Colón aquí en América y que naufragó en el Caribe. Incluso se enamoró pues de Anacaonda, una de las jefes tribales de aquella isla, y permaneció con ellos mucho tiempo hasta que pudo construir un navío y regresar. Ese piloto anónimo fue después identificado con nombre y apellido, y cuando llegó a Europa de regreso, este fue a dar en la isla donde estaba en ese momento don Cristóbal Colón con su familia, y lo rescata Colón. Y el hombre llega a la casa de don Cristóbal Colón y allí fallece. ¿Le habrá transmitido ese piloto anónimo su descubrimiento al gran almirante? Es una buena pregunta. Ese es uno de los misterios. Decían que de la historia. los hermanos Pinzón también habían ya llegado, que son los que lo conducen a Colón a América. En todo caso, es una buena pregunta para una reflexión y para un estudio. Ahora, naturalmente, no solamente hay estas referencias históricas, también hay pruebas fehacientes a base de objetos arqueológicos. Así es. La cerámica, por ejemplo. Cerámica, escritura. Se ha encontrado escritura en las costas de la Argentina, en las costas del Atlántico. E incluso cosmovisión, incluso lo que es adoración, dioses parecidos, ¿no? El panteón, lo que se le llama. Panteón, claro. Porque, por ejemplo, compartimos con los sumerios el dios Con, ¿no? Para los sumerios, Con es un dios de agricultura relacionado muy vagamente hacia lo solar. Para nosotros, Con es otro tipo, pero más andino, ¿no? Más andino, muy visual en las culturas de la costa, ¿no? Como un ser sin brazos, sin piernas, que puede movilizarse de un lado hacia el otro, un ser bastante etéreo. Pero en todo caso, lo interesante es que están relacionadas la cosmovisión, los ritos, la lengua, la cultura. La cerámica de Jomón es afín a la cerámica de Valdivia, como lo expuso Emilio Estrada en su época, como lo expuso y llegó incluso a estudios de Betty Meyers. Claro que ellos le cambiaron el sentido, ¿no? Totalmente. No, porque lo que pretendía justamente Estrada sustentar era el que los pueblos que llamamos Valdivia, o que fueron considerados como Valdivia, llevaron la cerámica hacia Japón, sustentado en la antigüedad de la cerámica presente en tierras ecuatorianas, que es mucho mayor a la que se fue encontrada en Japón, en Jomón. Entonces, yo creo en este momento de que hay que darse la posibilidad a que se sustenten este tipo de hipótesis, ¿no? Que son consideradas burlonamente por la arqueología oficial como neoarqueología, le llaman. Cualquier cosa que se escape de la posibilidad de un contacto precolombino es neoarqueología. Sí, eso es verdad lo que tú dices. Yo, por ejemplo, alguna vez conversé con Olaf Holm, que trataba de buscar información para mi libro, Enigmas, ¿no?
Y entonces ahí conversé algún momento con él y ahí sentía pues que ellos no le daban ninguna posibilidad, pues. Y a mí me parece que la ciencia no puede ser cerrada, pues, o sea, la ciencia tiene que ser abierta, pues para eso es la ciencia, para investigar. No puede decir, hasta aquí usted puede avanzar. Eso me parece absurdo. Entonces aquí lo que se necesita son mentes abiertas, científicas, pero abiertas. No una ciencia reduccionista, que es la que realmente domina el mundo. Entonces nos pone los límites a los que queremos ir más allá. No solamente eso, sino que omiten intencionalmente la mención siquiera de América y del continente americano dentro del contexto general de la prehistoria humana y de la arqueología. Entonces no se puede realmente armar el rompecabezas sin tomar en cuenta un continente de la importancia de América. Y cuando uno se pone a pensar que podría desde aquí, América y concretamente nuestro país, haber sido el centro de difusión cultural, no solamente de América, sino del mundo. Fíjese usted, eso le da al país una importancia cultural inmensa. Así es. Nuestra historia, de acuerdo con el padre Juan de Velasco, que ha sido aceptada por los historiadores, comienza con la llegada de un pueblo de marinos en el año 800 de nuestra era llamados caras. Los caras se difunden o se han difundido a través de la balsa americana, que jamás ha sido considerada en la historia de la navegación. Usted lee cualquier enciclopedia, cualquier libro, historia de la navegación, se remontan a la canoa, el tronco ahuecado de un árbol que flota. Pero ¿y la balsa americana? Si la balsa americana es de una importancia extraordinaria, porque es un medio marítimo de comunicación interoceánica, porque es insumergible, porque llevada por las corrientes puede llevarnos hasta el estrecho de la Malaca y más allá, y de regreso por la corriente del norte de la línea ecuatorial también nos puede traer de vuelta. En este caso nuestro llegaron los caras, pero llegaron porque antes habían salido. No, retornaban, ¿no? Retornaban, van y vienen el corso y el recorso de la historia. ¿Por qué? Porque les queda la tradición de su origen. Y entonces estos, fíjense usted, ellos salen de la provincia de Manabí. Jocay es el nombre de Manta, le cambiaron el nombre. Solamente queda el estadio como referencia del nombre verdadero de esa población precolombina indígena, Jocay. Se llama así, por eso se llama Jocay. Doctor, usted sabe que justamente lo que usted está diciendo de la balsa, yo lo conversaba con Vital Alzar hace unos meses cuando estuvo por aquí. Tuve la oportunidad antes de irse de charlar un poco con él. Y yo le hice una pregunta, pues no le dije, a ver, don Vital, dígame usted, con el conocimiento que usted tiene de la balsa, porque usted es un investigador de ese tema, ¿usted cree que los americanos llegaron a Europa, a Asia y a otros continentes? ¿Y sabe lo que me respondió? Y el que no lo crea es un idiota. A mí me pareció genial una respuesta de un tipo que ha estado los últimos 50 años experimentando con la balsa, ¿no? O sea, que comprobó en la práctica, claro. Es posible atravesar el océano en balsa. Así es. Thor Heyerdahl también lo hizo. Claro. Y lo hizo en balsa. Eso está probado, no es que es un sueño o una hipótesis. Está probado, ¿sí? Claro. Y si Vital no alcanzó a llegar es porque le metió el timón a la balsa para irse a Australia. Claro. Y la corriente no va a Australia. La corriente lo lleva al estrecho de la Malaca y más allá. Pero como él se había fijado como objetivo Australia, cuando estuvo a la altura de Australia metió el timón y desvió la balsa. Y entonces no llegó pues a Australia porque no tenía la ayuda de la corriente para que lo empuje. Y eso lo lleva a Vital Alzar a decir la confesión que le ha dicho. Sí, una confesión que me pareció fantástica. Y la digo aquí porque no sé si algún día vuelva a suceder, entonces aprovecho porque eso está ahí, ¿no? Está grabado, un amigo de él, un mexicano que hacía la entrevista. Entonces está ahí, ¿no? Pero me encantó porque era una pregunta que yo quería hacerle a una persona que había tenido esa experiencia con la balsa. Uno de los más grandes navegantes contemporáneos que nosotros hemos tenido la suerte de conocer.
Así es. Manuel, y un poco continuando con lo que estaba explicando el doctor de este viaje, ¿no? Este viaje de retorno de estos pueblos que llegaron, por ejemplo, a Manabí. Tú que estás investigando esto de los toponímicos, el origen de los nombres, ¿qué nos puede referir, por ejemplo, de lo que contaba el doctor de Hokai y estos nombres de Manabí? Una cosa interesante, y la clave llega a través de este sello con el que Juan Morix sellaba sus libros, ¿no? El sello decía Gonshon o Sayas. Gonshon, investigando un poco, ya no es una palabra que se use comúnmente, es un dialecto más bien arcaico, es la Osa Mayor. Entonces, como recordemos, cuando un guerrero fallecía, con su espíritu iba a descansar allá en la tierra de la Osa Mayor, ¿no? en el Gonshon. Entonces, Gonshon está muy relacionado con el dios Kon, ¿no? Para los sumerios. Ahora, cuando regresan en expedición o viaje de regreso a los Caras, a mí me parece muy interesante que se funda o hay una ciudad aquí en la costa ecuatoriana que se llama Chongón. Una ciudad que fue considerada en tiempos inmemoriales como un centro religioso, un centro de peregrinaje muy conocido, así como era la isla Puná. Entonces, dentro de mi teoría, Gonshon y Chongón se refieren a exactamente lo mismo. Esta morada donde descansa la Osa Mayor personificada en el dios Kon. Qué interesante. Entonces es como una traslocación de las sílabas. Gonshon, Chongón. Me parece que en el idioma magiar es común, se puede pronunciar al revés o al derecho. Claro, porque son aglutinantes. Exacto. Entonces, pero se ha ido perdiendo. Una de las cosas interesantes de este trabajo de investigar la lengua, porque no soy un lingüista, no tomo ciertas reglas básicas de la lingüística. Eres un lingüista rebelde, hablemos. Sí, se puede decir así. Esos son los que me interesan. Entonces, yo sí buscaría que hubiera un poco más de relación y de colaboración con pueblos de habla magiar, como por ejemplo los húngaros. ¿Por qué? Porque de esta manera se podría recuperar el significado original de muchos topónimos, tanto para ellos como para nosotros. Porque así mismo como hemos perdido nosotros el significado de muchos topónimos y antropónimos, fitonímicos, etcétera, ellos también lo han perdido. Ellos desconocen muchos significados, como lo hemos comprobado con el doctor Peña, ¿no? Ellos desconocen, por ejemplo, el significado real de la palabra chimborazo, que tú consultas en un diccionario magiar español y ahí está la palabra chimborazo. Pero no saben lo que significa. No saben lo que significa. Ellos han perdido el hilo de la tradición. Tienen una expresión idiomática. Bueno, hay muchas, los idiomas tienen expresiones idiomáticas. Pero ellos, al hablar de un tema pues fantástico, que no lo han podido comprobar, que no existen pues documentos fehacientes que puedan realmente avalar una historia fantástica, dicen eso es una mentira más grande que el chimborazo. ¿Y qué es el chimborazo? Yo no sé. Claro. Es una expresión idiomática. Hace un mes yo tuve aquí un cliente húngaro. Una persona ya de cierta edad. Y le pregunté sobre esta expresión. Me dijo, mis padres la conocen. Yo la he oído, pero le ofrezco que la próxima vez que regrese, yo voy a hablar antes con mis padres porque ellos deben conocer más sobre esto. Pero no negó que existe. Fue muy interesante. Claro, es muy interesante porque... Por eso ellos consideran como la expresión que dicen en latín es sumum. Es decir, no hay más que eso. Es decir, no hay nada más grande que eso. Lo máximo. Entonces, si es una mentira más grande que chimborazo, es más grande que lo más grande. Claro. Eso sería como el mundo subterráneo sin fotografía. Claro. Sin documento. Si uno puede hablar de estas cosas, es porque las ha fotografiado y tiene la documentación fehaciente para poderlas probar. Porque de otra manera pasaría por ser pues un fantasioso. Doctor, ¿qué opina usted, hablando de esto de la Cueva de los Tallos, volviendo al tema de los tallos? Hay una obra que se escribió en Argentina, de Guillermo Aguirre, y él habla pues de que ellos mantienen ahí, custodian ciertas planchas metálicas y algunas cosas que le heredó Morix o se dio Morix
a Goyen Aguado, que era un amigo también íntimo de él, ¿no? O sea, ¿qué opina usted? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué opinión le merece? Yo no he leído la obra de Ya. Aguirre, dice usted. Sí, Guillermo Aguirre. No la conozco. Pero lo que sí le puedo asegurar es que el señor Juan Moris no tocó absolutamente nada de los objetos que hay en el interior de la Cueva de los Tallos. Sin embargo, también le debo mencionar que muchas veces los indígenas de la zona que fueron catequizados inicialmente por los salesianos sí tenían contacto con el padre Crespi, porque el padre Crespi había merodeado por allí en 1920, 25, tiene incluso un material fílmico. Sí. Claro, sí lo he visto yo, en blanco y negro, ajá, interesantísimo. Su expedición por la zona, él nunca llegó al sector de la Cueva de los Tallos, pero estuvo con todo en una época en que los yoaras eran absolutamente salvajes y cazadores de cabeza, que lo siguen siendo hasta ahora, pero en una forma más discreta, porque ya la civilización ha llegado con carreteras y con una serie de refinamientos, radio, televisión, todas esas cosas tienen en sus chocitas estos indígenas, y entonces al padre Crespi le traían ciertos objetos valiosos que los tenía en su museo mezclados con objetos menos valiosos e incluso con falsificaciones, porque ahí no había ninguna seguridad. Entonces, no hay una selección ahí. La única manera que él podía defender sus objetos preciosos era mezclándolos con objetos no valiosos, no tenían ningún valor. Ajá. Entonces todos decían que estaba chaladito, está chiflado. Pero yo sí, desde niño conocí al padre Crespi. Así, ¿no? Yo tenía unos 5 años cuando yo iba a la escuela esta de los salesianos los domingos, donde él proyectaba películas. Y antes de proyectarlas nos contaba a los niños toda la película. O sea que le quitaba el misterio. Sí, y entonces era un proyector de esos Pathé Baby, qué sé yo, pequeños, pero en esa época pues era muy llamativo y para las criaturas ver el cine. Y él estaba al lado como ángel de la guarda, pendiente, porque si en la película aparecía una escena amorosa, un poquito subida de tono, le metía la mano. Salía la beatitud ahí. Le metía la mano a la máquina hasta que pase. Entonces yo ahí vi películas pues, muy bonitas en mi infancia, y el padre Crespi pues era un patriarca. Un patriarca, un hombre muy querido en Cuenca por toda la sociedad, porque a todos los había visto crecer. A todos los habitantes de la ciudad. Se murió casi a los 100 años. Sí, muy centenario. Pero le digo que investigando un poquito sobre Crespi, me topé hace años con un libro de un salesiano amigo de él, el padre Molina. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, hay un hecho bien interesante que casi pasa desapercibido, y es que, bueno, él era un arqueólogo aficionado, digamos, no había estudiado arqueología, pero sí había estudiado otras áreas de investigación, antropología me parece que había estudiado. Pero sin embargo había hecho descubrimientos arqueológicos en la zona de Girón, de la zona de Sixic, y había desenterrado planchas de piedra, ¿no? Es decir, ¿cómo serían las estelas mortuorias? Por cantidad de 200 más o menos. Y había él mismo, porque Molina había sido confidente de él, entonces ahí eso ratifica que muchas de estas cosas que estaban en sus museos eran auténticas. Claro que lo eran. ¿Y qué habían en estas estelas? Lo curioso es que habían símbolos tipo fenicio, tipo semita, habían imágenes de hipopótamos, de elefantes, cosas que no se encontraban aquí, pues necesariamente en esta zona. Yo presumo que esos objetos todos son extraídos del sistema subterráneo de túneles y cavernas que hay, porque nosotros los que estuvimos allí en el año 69, estuvimos en un pedacito, en el inicio, si se puede decir, o en el final, viéndolo desde el otro lado, de un sistema subterráneo gigantesco. Hemos rascado, pero apenas. O sea que podemos imaginar, no sé, ¿qué opinan ustedes? De que apenas hemos movido un poquito el velo, porque ahí deben haber montones de lugares donde están guardados. Pero claro,
muchos secretos de plancha hay metálica, kilómetros, de información y todo. Después de nosotros Ajá. han venido varias expediciones, cada una de ellas pues se ha adentrado un poco más y ha comprobado la existencia del mundo subterráneo cada vez más. Oficialmente, después de la expedición del año 69, la expedición Moritz, 1969, vino la expedición inglesa en 1976. Ellos estuvieron mucho más, penetraron mucho más que nosotros, además mucho mejor equipados y con ingenieros que pudieron hacer un levantamiento planimétrico de la zona. Y entonces ellos hicieron un plano de unos 6 u 8 kilómetros del interior, plano perfecto, exacto de cómo era, de lo que nosotros no teníamos ni idea mental, porque allí uno está en la más absoluta oscuridad. Posteriormente ha habido muchas expediciones incógnitas, pero hubo una hace poco que no fue incógnita sino patrocinada por Teleamazonas, en la que estuvo Manuel Palacios presente y descendió y penetró con ellos. Ellos estuvieron en mi oficina pidiéndome comentarios de qué debían llevar, cómo era esto, cuál era la mejor época para hacer la expedición, qué clase de equipos podían llevar. Bueno, yo con mucho gusto los recibí, incluso así como usted me está filmando este momento, me filmaron a mí, lo filmaron a Manuel, más de 30 o 40 horas de filmación. Caramba. ¿Dónde están? Porque nunca me mandaron una copia. Pero eso no importa. Eso no importa. Lo importante es que llegaron y más importante todavía, que Manuel, en unión de estos expedicionarios ecuatorianos todos, penetraron mucho más de lo que yo había penetrado y de lo que penetraron los ingleses. Y descubren 2 o 3 dinteles más, a más del dintel que yo había fotografiado, que es este, que ya de por sí es asombroso. Claro. Pero ya esta expedición que le menciono, en la que estuvo Palacios aquí presente, esta descubre 2 o 3 dinteles más sumamente interesantes, que tuvieron la bondad de regalarme esas fotografías para yo publicarla en mi libro, y así lo hice, y les publiqué la foto de ellos también, de quienes integraron esto. Aquí está, 2 dinteles más adentro, muy claros, ¿no? Sobre el cual pues yo le pido a Manuel Palacio que nos cuente un poco. Sí, Manuel, cuéntanos sobre esto. un poco tu experiencia en esta expedición. ¿Qué encontraron? Bueno, ha habido esta expedición, también hay otra expedición que organizamos ahora en el 2013, a mediados de este año. Lo interesante es que, bueno, estás en un ambiente de oscuridad total, y mucho del estudio que se hace después de la expedición, cuando ya comienzas a revisar las fotografías que has tomado ahí, porque tú sabes que la fotografía digital sale con buena iluminación y uno no puede estar revisando en ese momento foto por foto porque se acaba la batería, no hay un método para cargar, etcétera. Entonces mucho del trabajo se hace posteriormente. En el año 2010 se trajeron fotografías, y bueno, en la fotografía, con la ayuda del doctor Peña, pudimos ver algo que parecía ser un petroglifo, ¿no? Una serie de grabados. En el año 2013, a inicios de este año, pude regresar nuevamente al lugar y darme cuenta de que no era así, sino que era una formación natural. Entonces, de esa manera, el panorama es tan amplio, bueno, que tú ves ahí, por ejemplo, esa serie de túneles, que a simple vista no lo vimos. Eso lo vemos realmente luego de... Sí, el fenómeno es ese. Ahora, cuando uno está allí presente, está en la oscuridad, que no puede apreciar los detalles, pero con la iluminación del flash, cuando uno regresa a la civilización y mira la fotografía, un chica dice, caramba, esto no lo pude ver con certeza, pero es que está iluminado. Fíjese usted los dinteles allí, nuevos, que la expedición esta en la que participó don Manuel Palacio, los descubrieron ellos, o sea, comprobaron su existencia. Son pasadizos subterráneos perfectamente listos, son verdaderas entradas allí que comunican. Yo estuve viendo un video que salió ahí en el internet, donde hacen referencia a Manuel,
de unas imágenes bastante interesantes en las piedras, que después llegaron a analizarse técnicamente y salen imágenes pues de seres gigantes, seres luminosos. Realmente me llamó la atención, seres como jaguares humanos. Es decir, claro, no sé, ¿qué es eso? Este análisis lo hizo tiene destacado investigador gráfico que se llama Hernán Vado. Él es argentino, radica en México, y él es muy serio con su trabajo. Hizo un estudio de lo que le llaman el punto neutro, que es como una especie de punto que se copia cuando hay una interacción magnética o algo así, ¿no? Él mostró ese tipo de imágenes de ciertas zonas en el interior de las cuevas. Yo me reservo la opinión en este momento. ¿Por qué? Porque teníamos el acuerdo de que él iba a presentar la metodología de cómo lo hizo, porque es necesario claro, que las personas él muestre cómo lo hizo. Sí. ¿Para qué? Para que deje libertad de toda duda. En todo caso, lo que puedo decir de esas imágenes es que evidentemente la cueva como tal tiene una energía interesante, te sientes acompañado. Hay un libro que se llama El tercer hombre, escrito por un andinista. No es andinista, he escuchado de ese libro. Entonces él habla con ese sentimiento de sentirse acompañado. Entonces no podría decir si es una experiencia psicológica, una experiencia espiritual, no sabría cómo definirla, pero en todo caso te sientes acompañado en todo momento dentro de la cueva. Te sientes en algún momento tus emociones como que afloran. Eso en base también yo creo que es a la no exposición a la luz solar. Tuvimos 3 días, hay gente que ha estado más días. Entonces luego de un tiempo ocurren 2 fenómenos. Uno, que te aclimatas a esa oscuridad. Primero, no ves nada. Ni la palma de la mano. Pasa 1 día, 2 días y me pasaba un fenómeno raro en que yo podía ser consciente de dónde estaba mi mano, aunque pues no la veía, claro, sin verla. Y no se emanaba una luminiscencia o sea, no veías luminiscencia en los cuerpos, por ejemplo. Yo sinceramente no sé si como percepción, porque son cosas que no hay instrumentos para medir lo que tú estás percibiendo o experimentando, pero si yo hacía esto, cogía algo y me resultaba fácil sin ningún tipo de iluminación. Es más, yo soy miope y tengo un grado alto de miopía, y abajo realmente me sacaba los lentes porque se me empañaban con la humedad y veía mucho mejor sin lentes que con lentes. Entonces son fenómenos que trato de explicar, trato de buscar una explicación, una sustentación científica, no lo hallo. Sueños lúdicos con mucha información acerca de cuevas, de la cueva especialmente, como seguir avanzando un poco más, etcétera. Hay una cosa interesante que dijo el doctor Peña sobre la expedición inglesa, de que nosotros pudimos avanzar un poco más en la expedición del Amazonas. Yo creo que la expedición inglesa como tal no fue transparente, entonces si bien la suerte de informe que presentaron dice que recorrieron 5 kilómetros, me topé con un informe emitido por J.C. Whaley, que fue el fotógrafo de la expedición, donde hablan de 21 kilómetros. Entonces... No se cree ya, pues, nunca fue totalmente transparente. Hay un pequeño informe que ni siquiera fue publicado directamente por ellos, un video que nunca se ha difundido de manera abierta, que tengo entendido que los herederos de Stanley Hall lo tienen, entonces sería interesante que lo difundan. Que todo esto colaboraría para abrir la polémica en el asunto, ¿no? Pues, por ejemplo, está este señor Juan Martínez, ex militar en Tiwinsa, que él dice que él acompañó a la expedición británica, que sacaron bloques, que decían, no, esto es para estudiar, pero decían, ¿por qué pesan tanto estos bloques? ¿Por qué están pintados de negro estos bloques? ¿Por qué lo ocultan en estas como carpas? Es su testimonio, pero yo creo que para eliminar un poco esa serie de criterios, testimonios y polémicas, es necesario que ellos emitan, o al menos que se vuelvan públicos todos esos documentos emitidos hace más de 30 años. Así es. Debería ser así.